Sí, sí, doctora, se ve perfectamente. Ya, perfecto. Es que no me salía no se escondía y no podía llegar al icono de compartir la pantalla en presentación. Ahora sí. Bueno, primeramente, agradecer la invitación y, bueno, la organización, de verdad que 100 puntos. Gracias por congregarnos y poder juntarnos todos por vía virtual, pero así estamos compartiendo un poco en este simposio internacional. Así que para mí es un grato honor estar aquí. Y esta noche me toca hablar un poco sobre la clasificación del sistema Bethesda en general para el reporte de la patología tiroidea, y después voy a abordar el grupo 1, 2 y 3, y posteriormente la doctora Andrea va a continuar con la segunda parte de esto. Entonces, básicamente en toda la presentación es importante hacer un recorrido sobre cómo fue que inició este sistema de reporte y tener claros los antecedentes para que así podamos hacer un paso en el tiempo hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Y es decir que el 2007, en Estados Unidos, en Bethesda, Maryland, se reunieron citopatólogos, eh, estos llamados por el MCI, para que por un tema de que buscaban unificar la terminología en los diferentes reportes de citologías tiroideas. No solo unificar la terminología y los criterios, sino también la interpretación, ya que estos se llevaban a una interpretación que podía ser que era muy ambigua en ese tiempo. No habían parámetros claros. Entonces, a raíz de esto es que se hace una reunión de estos 16 citopatólogos y empiezan a trabajar en lo que el 2010 ya sale la primera edición, ¿no? De el reporte de Bethesda para citología tiroidea. Este reporte de Bethesda en su inicio tiene 6 categorías y tuvo 6 categorías diagnósticas que tenía criterios específicos para cada una de las categorías diagnósticas, tenía notas explicatorias para cada una, tenía algo muy importante que incluía el riesgo de malignidad de cada uno de los criterios y de las categorías, y además apoyaba y era una guía para el manejo clínico. Entonces, este reporte, este sistema de reporte tuvo una muy buena aceptación, y aquí es la fotografía de la primera edición que se hizo del sistema de Bethesda de reporte, ¿no? Donde estaban sus 6 categorías: la primera no diagnóstica o insatisfactoria, benigna, atipia o de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado, neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular, sospechoso de malignidad y maligno. Cada una de ellas con su riesgo de malignidad y con el manejo clínico que debería tener. Años más tarde, el 2017, eh, sale una segunda edición. ¿Por qué sale o por qué se juntan y deciden realizar una revisión y hacer una segunda edición? Porque el 2016, un año antes, una comisión de endocrinólogos encontró una lesión que era una lesión tiroidea, ¿no? Era una neoplasia tiroidea folicular no invasiva y que tenía unas características tipo papilar, pero no era agresiva, tenía un bajo potencial de malignidad. Entonces, el 2016 ellos reconocen esta entidad, y el 2017 se hace la revisión y se lanza y se realiza esta segunda edición del sistema de Bethesda, donde ya incluye lo que se llama el NIFTP, NIFT, ¿no? Que es la neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares de tipo papilar. Esta es una lesión que es una lesión indolente, como dije, que tenía o que tiene bajo potencial de malignidad, pero
histológicamente a dónde la podemos colocar dentro de, los tumores, si es maligno o no. Entonces se vio que esta era una lesión borderline, que se encuentra prácticamente entre un adenoma folicular y un carcinoma folicular, solo que es encapsulado, tiene un bajo potencial de malignidad, ¿no? Y tiene características citológicas que eh, pueden llevar a pensar en un carcinoma de tipo folicular, papilar, perdón, de tipo papilar, pero no tiene todos los criterios. ¿Cuáles son estos? Tiene una arquitectura, como vemos acá en la microfotografía, tiene una arquitectura microfolicular, ¿no? Y sus características van a tener un agrandamiento nuclear. Estos núcleos de contornos irregulares pueden tener hendiduras, fíjense, un aclaramiento de la cromatina, pero las pseudoinclusiones son muy raras o prácticamente ausentes. Sí puede haber una que otra, pero no es lo común, ¿ya? Y la característica más importante es que tiene una ausencia de estructuras papilares y cuerpos de Samoma, ¿no? Estas alteraciones que podemos ver, las alteraciones arquitecturales y celulares que hemos visto, las podemos ver ya sea focales o las podemos ver en todos los extendidos, ¿no? Entonces, eso es lo que le daba el nombre y aparece esta lesión, que es el NIF. Además, en esta edición se introduce el test molecular a cada categoría. ¿En qué ayudaba el test molecular o qué beneficios tenía el test molecular? Si nosotros nos encontrábamos frente a una categoría que era indeterminada, ¿no? Al realizar el test molecular, por ejemplo, si salía un test molecular negativo, ¿no? La paciente quedaba o el paciente quedaba en observación, esa lesión quedaba en observación y tenía un riesgo de malignidad de un 3 a 4%. Si sale positivo, podría ser positivo mutado para el RAS, ¿no? Y si es positivo mutado para el RAS, nos puede dar que pueda ser o nos puede hacer sospechar que sea una lesión de bajo riesgo, como ser la NIF, ¿no? Y entonces el procedimiento y la conducta que se tiene que hacer es una lobectomía. Y si daba positivo para BRAF, ¿no? Era que estábamos frente o que era que estamos frente a una lesión de alto riesgo. Entonces, la conducta va a ser totalmente distinta y ahí más del 95% son carcinomas, lesiones de alto riesgo y la conducta es una tiroidectomía total. Entonces, en base a todo esto, aparece, ¿no? Y tenemos la segunda edición del sistema de Bethesda, donde se incluye el riesgo de malignidad en base a las NIF, ¿no? Y fíjense cómo siguen los criterios no diagnósticos, benignos, con atipia indeterminada, neoplasias foliculares, sospechoso de malignidad y maligno, pero fíjense cómo el NIF sí era cáncer, ¿no? La tipia indeterminada me subía a un 10 a 30% de riesgo de malignidad, mientras que si la lesión no es cáncer, tengo mi riesgo de malignidad de un 6 al 18%. Lo mismo pasa con una neoplasia folicular, ¿no? Y con sospecha de malignidad. Entonces me aumentaba o me subía el riesgo de malignidad. Lo mismo que el manejo, por lo tanto, en estos casos, ¿no? Si era indeterminada, se podía hacer una repetición de la punción, un test molecular para ver justamente esto, ¿no? Para ver qué tipo de mutación tenía y de acuerdo a eso tomar la conducta, si se hacía una lobectomía o tiroidectomía, depende en qué categoría diagnóstica es que salió. Y eso fue la segunda edición del 2017. Luego, no hace mucho tiempo, el 2022, la OMS presenta una nueva clasificación de las neoplasias tiroideas, donde añaden nuevas categorías diagnósticas, ¿no? Como ser la enfermedad nodular folicular, donde ahí encontrábamos el adenoma folicular, las hiperplasias foliculares adenomatoides,
entran las tiroiditis, incluyen a las tiroiditis. Entonces hay varios cambios en esta clasificación, ¿no? Donde se cambia el nombre de variantes por subtipos, ¿no? Y ya se ve también que la célula de Hartle se habla más como una célula oncocítica, ¿no? Y un carcinoma oncocítico como tal. Entonces, la nueva clasificación del 2022 lo divide en lesiones benignas, lesiones o neoplasias de bajo riesgo, donde entra, fíjense, donde ya le incluyen a la NIF, ¿no? Y están todas las lesiones de comportamiento incierto que teníamos antes, y tenemos las neoplasias malignas, donde entra el carcinoma oncocítico, los carcinomas de alto grado, el anaplásico y el poco diferenciado. Y sobre todo que se cambia la nomenclatura a subtipos en vez de variedad, dejando la palabra de variedad para los diferentes tipos moleculares, ¿no? Entonces, bajo este nuevo cambio que hubo el 2022, que presenta la nueva clasificación de la neoplasia tiroidea, es que el 2023 también se acomoda o se revisa la clasificación que teníamos y sale y se presenta la tercera edición del sistema de reporte de Bethesda, ¿no? Que tenía como características o como criterios importantes es que los cambios que tiene es que unifica las categorías y les da un solo nombre, ¿no? Correlaciona la terminología que se utiliza en la clasificación del 2020 de la OMS con los criterios o con las categorías diagnósticas que tendríamos, ¿no? Luego hay una subcategorización de las neoplasias, de las atipias de origen indeterminado, de acuerdo a su riesgo de malignidad, ¿no? Y de acuerdo a si hay atipia o no. Añade los riesgos de malignidad para cada una de las categorías y también añade los riesgos de malignidad para los nódulos tiroideos pediátricos, que se vio que el comportamiento, el riesgo de malignidad en los nódulos tiroideos pediátricos tiene mayor riesgo de, perdón, la repetición tiene mayor riesgo de malignidad que las de los adultos. Añade también perspectiva clínica y las pruebas moleculares que se realizan. Entonces, básicamente, esos serían los cambios que se tuvo en el sistema actual que tenemos a partir del 2023 en la tercera. Y así es como queda, ¿no? Esta es el sistema de reporte actual, ¿no? Donde tenemos la categoría 1, que es no diagnóstica, la categoría 2, que es benigna, ¿no? Donde incluye a la enfermedad nodular folicular, donde incluyen los nódulos adenomatoides, el nódulo coloide, ¿no? Las tiroiditis granulomatosas, las atipias de significado indeterminados, que son las AUS, que las dividen en las AUS o atipias de significado indeterminado con atipia nuclear y las otras, que en realidad es con atipia arquitectural, ¿no? Luego, en el 4 tenemos las neoplasias foliculares, que en esta nos pide que sí hay que especificar si son de tipo oncocítico, que antes se llamaban de células de Hartle, hoy de tipo oncocítico. En la categoría 5 tenemos sospechoso de malignidad, donde tenemos los carcinomas sospechosos para carcinoma papilar, medular o metastásicos o sospechosos de un linfoma, depende cuál sea la característica. Y por último, el sexto, que estamos con todo lo que es maligno, ¿ya? Lo mismo nos incluye para cada una de las categorías diagnósticas el riesgo de malignidad y su manejo que tiene que tener cada una de las categorías diagnósticas. Entonces, este es el sistema de reporte de Bethesda que está actualmente
en uso y que es el último que salió, y estos son los cambios que ha tenido desde su primera edición hasta ahora su tercera edición, el 2023. Dicho esto, entonces voy a explicar un poco más o menos las tres primeras categorías, ¿no? Sabiendo la importancia y la repercusión que va a tener eh, el poder hablar todos y el unificar todos bajo un mismo idioma y una ayuda eh, tanto para el paciente, el seguimiento y y qué es lo que se tiene que hacer clínicamente. Entonces, la primera categoría, la categoría 1 es no diagnóstica, queda solo como no diagnóstica, y esto se utiliza cuando no cumple los criterios de requerimientos básicos de adecuación de la muestra, cuando decimos si una muestra es adecuada o no. ¿Cuáles son esos criterios? Esos criterios no han cambiado. Es un mínimo de 6 grupos, que cada uno contenga 10 células bien visualizadas, ¿sí? Esto es muy importante, que tienen que estar bien teñidas, tienen que estar bien preservadas, sin distorsión y no oscurecidas, ya sea por sangre, coloide o otro material, ¿no? Toda regla tiene su excepción y en este caso, ¿cuál sería la excepción? Un frotis en el que nosotros no cumple con los 6 grupos celulares, pero ya nosotros vemos una atipia citológica, debe ser reportado, ¿sí? Dentro de la característica, ya sea 3, 4 o 5, dentro de lo que nos parezca, aunque no cumpla con los 6 grupos. Aunque yo encuentre un grupo que son atípicas, se debe reportar, ¿ya? Lo mismo pasa con un nódulo sólido con inflamación, sobre todo si estamos frente a una tiroiditis o un absceso, se debe reportar esto como benigno y es importante ver el contexto inflamatorio y la clínica del paciente también. Luego, en los nódulos coloides también hacen una excepción cuando sabemos que son nódulos y que la lesión es predominantemente quística y coloide, ¿no? Donde el predominio es un coloide que es brillante, ¿no? Se debe reportar también como benigno. Podemos tener algunas células sueltas foliculares, pero en estos casos podemos reportarlos como benignos. Siempre y cuando obviamente tiene que haber una correlación imagenológica clínica, ¿no? Y una buena comunicación con el médico imagenológico y ver la ecografía de cómo es la lesión. Un ejemplo de la no diagnóstica en este caso es que tenemos un frotis totalmente hemorrágico donde no se ven células foliculares, y en este otro sí podemos ver que hay células foliculares, hay restos, pero está oscurecida totalmente por el coloide, ¿no? Entonces no llego a la cantidad, esto viene a ser no diagnóstico porque yo veo que aquí hay muchas células y tengo que ver el tipo de coloide y analizar. Dentro de la categoría no diagnóstica, el riesgo de malignidad tiene un riesgo de malignidad de un 13%, por eso es que el manejo es repetir la punción bajo guía ecográfica, ¿no? Y es importante esto. El segundo viene a ser el benigno, y dentro de el benigno tenemos ya se incluye a lo que la OMS pone enfermedad nodular folicular, ¿no? Donde entran los nódulos coloides, la enfermedad de Graves, tiroiditis, los bocios adenomatosos, ¿no? Nódulos adenomatoides hiperplásicos. Entonces, todos estos entran dentro de la característica, dentro del diagnóstico de benigno. Y los criterios que tenemos que tomar en cuenta son células foliculares que tienen que tener una moderada celularidad, estar en monocapa, tipo panal de abeja. El coloide tiene que ser un coloide, puede ser brillante, puede ser viscoso,
Ahora es importante que podemos tener formación de microfolículos, pero estos no tienen que sobrepasar el 10% y las células que están formando estos microfolículos tienen que ser todas homogéneas, ¿no? Todas parecidas en panal de abeja, pero no tienen que sobrepasar el 10%. Y en este caso entran dentro de benigno, ¿no? Podemos tener macrófagos, podemos tener linfocitos, porque podemos estar frente a una tiroiditis, ¿no? Linfocitaria o de Hashimoto. Entonces, es importante saber reconocer y darle la importancia a esta categoría, ya que el 60 a 70% de los diagnósticos de punciones van a caer o van a estar dentro de este grupo, ¿no? Y esto es importante para prevenir sobretratamiento o cirugías innecesarias al paciente. Acá podemos ver microfotografías, ¿no? Donde vemos que las células están dispuestas todas en monocapa, en panal, ¿no? Son todas homogéneas, no son células foliculares que todas no hay atipias, todas son similares, tienen un núcleo bien definido, ¿no? Su membrana bien definida. Tenemos aquí coloides. Sin embargo, vemos en este caso, como estábamos hablando de las no diagnósticas y que si vemos un nódulo coloide, sería de este tipo, ¿no? Donde vemos algunas células sueltas foliculares y básicamente está contenido por material coloide. Entonces, este también entra dentro del benigno a pesar de no cumplir los criterios. Y luego tenemos en las inflamaciones, cuando tenemos escasas, por ejemplo, acá tenemos unos cambios oncocíticos, pero la mayor parte son células inflamatorias. Es lo que más tenemos, predomina. Entonces, frente a esto podemos pensar y sospechar que estamos frente a un proceso inflamatorio, una tiroiditis, ¿no? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. El riesgo de malignidad de las lesiones caracterizadas como benignas es de un 4% y seguimiento. Es estar en controles ecográficos y clínicos y seguimiento. Entonces, por eso es la importancia de llegar a un diagnóstico certero en esta categoría. Luego tenemos y vienen los de la Bethesda tipo 3, donde entran los atipias de significado incierto, que son los AUS, ¿ya? ¿Quiénes entran en este grupo? Y ahí a veces se nos hace un poco difícil, pero son los frotis o las células que tienen un grado de atipia, pero que es insuficiente para clasificarlos como sospechosos de malignidad o maligno, de plano, pero tiene alteraciones un poco más marcadas que los cambios benignos, ¿no? Entonces, en esos casos es cuando entra en este tipo de diagnóstico AUS, ¿no? Lo mismo cuando predominan las células oncocíticas. Cuando yo tengo mucha cantidad de células oncocíticas, entra dentro de este grupo de AUS. Y en este grupo ya, en esta clasificación, como dije anteriormente, se remueve el término ya de lesión folicular flux de origen indeterminado o de significado indeterminado, queda removida y queda solamente como AUS. Estas AUS se van a subclasificar con atipia nuclear y AUS con otro, que en realidad ese otro es más que todo una atipia arquitectural, ¿ya? Es importante saber que no hay que sobreutilizar este grado de, utilizar el grado 3 de atipia. Tiene que ser más o menos, recomienda que tiene que ser menos del 10% de total de funciones o de PAF, de citologías por PAF que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Es importante tener esto para ir teniendo un diagnóstico más preciso. Entonces, como decía, van a tener
Dos, se van a dividir en dos las subclasificaciones y estas van a ser la primera, que es con atipia nuclear. Esta atipia nuclear puede ser focal o extensa, o estar en todas las láminas y en todos los preparados, o solamente nosotros verlas en cierto foco, ¿no? Cuando es focal, vamos a ver que es un agrandamiento nuclear, el núcleo va a estar irregular, se puede dar en las tiroiditis de Hashimoto, que sean de tipo reactiva. Normalmente esto es importante saber, que las pseudoinclusiones intranucleares normalmente están ausentes. Si apareciera una, dos, o sea, una pseudoinclusión per se, no debe ser considerada ya directamente como AUS, ¿ya? Entonces, es como que dicen una golondrina no hace una primavera. En este caso hay que tomarlo de esa manera. Podemos tener alguna aislada, pero por lo general no las vamos a tener. Y cuando son extensas, ya es que la mayor parte de las células en todos los extendidos que tenemos las vamos a tener con estas atipias nucleares. ¿Qué atipias? ¿Qué significan estas atipias? Vamos a tener agrandamiento nuclear, vamos a tener el contorno irregular, ¿no? Pero no vamos a tener las pseudoinclusiones. Podemos tener los grooves, ¿no? Las hendiduras, perdón, las hendiduras. Podemos tener células histiocitoides. Cuando tenemos muchos histiocitos y pocas células foliculares, entra en este grupo, ¿no? Cuando tenemos estas células histiocitoides aisladas y que tengan mayor radionucleocitoplasma, que estén atípicas, entran dentro de esta categoría. Pueden haber células fusocelulares también, sobre todo si están alrededor de quistes, ¿no? Entonces ahí las células tienden a hacerse más fusadas, ¿no? Pero sobre todo que hay que tomar en cuenta que si me aparece un patrón microfolicular, es decir, una alteración arquitectural más una alteración de atipia nuclear, ¿ya? Yo ahí tengo que pensar en NIF. Y dentro de las sugerencias que dan es que nosotros podemos diagnosticarlos como grado 3 con atipia de significado incierto, pero tenemos que sospechar y ponerle dentro de la nota, ¿no? Que se está sospechando del NIF, ¿no? De esta lesión, para que sea tomada en cuenta. Entonces, aquí vemos los cambios que podemos tener en las atipias de significado incierto. Por ejemplo, acá tenemos un frotis que está en monocapa, donde las células todas son homogéneas, en panal de abeja, y sin embargo tenemos un foco donde algunas de las células tienen una irregularidad nuclear y tienen grooves, pero no van a tener pseudoinclusiones, no van a tener cuerpos de samoma, no tienen las otras características, ¿ya? Lo mismo acá podemos tener este grupo, ¿no? Que sea solamente este grupo, sobre todo cuando están en la parte de los quísticos, en las lesiones quísticas, tienden a hacerse fusadas, alargadas, y aquí sí las vemos atípicas, ¿no? Entonces entran dentro de las atipias nucleares, ¿ya? Y cuando se une la atipia nuclear y la atipia arquitectural, es decir, aquí yo tengo que me está formando un microfolículo, ¿no? Y dentro de los microfolículos, algunas de las células tienen, son hendidas, tienen un contorno irregular, entonces ahí yo la tengo que agrupar dentro de, o aclarar que puedo estar sospechando o puede tratarse de las NIF, ¿no? Luego los AUS, otros, que es, como dije, atipia más que todo arquitectural, donde lo que tenemos son, puede haber escasas células, pueden darse dos escenarios, donde uno de ellos tenga escasas células foliculares, pero que estén dispuestas en microfolículos y que tenga escaso coloide, ¿no? Entonces, donde las células foliculares están todas normal, ¿ya? No tengo alteración celular, alteración nuclear, solamente tengo una alteración arquitectural. Entonces ahí entra dentro de AUS otro, ¿no? Y puedo tener una celularidad moderada, ¿no? Que tenga una atipia arquitectural también, pero que yo no llegue a más del 70%, es decir, que no más del 70% tenga estos cambios arquitecturales, estas atipias arquitecturales. Entonces no llego a la cantidad y me quedo como que en el limbo, en la mitad,
Entonces, no me garantiza que yo esté frente a una neoplasia folicular como para subir al 4 y entonces le pongo una atipia de significado incierto, pero pongo con atipias arquitecturales, ¿ya? Y luego las atipias oncocíticas, donde tenemos un extendido que va a tener escaso o prácticamente nada de coloide, muy poco, y donde voy a tener muchas células oncocíticas. En ese caso yo tengo que poner igual con atipias arquitecturales o si puede estar acompañado, puedo tener estas células oncocíticas acompañadas por linfocitos y que nos puedan sugerir no puedo diferenciar si estoy frente a una tiroiditis o si estoy frente a un nódulo benigno oncocítico, pues entonces ahí entra en esta categoría lo que son las atipias de significado incierto con atipia arquitectural. Entonces, este era el ejemplo de un caso de una microfotografía de un extendido donde tenemos formación de microfolículos, pero fíjense que las células foliculares todas están conservadas, ¿no? Solamente tengo un patrón microfolicular. Y en este caso tengo atipias oncocíticas, cambios oncocíticos que entran dentro de este contexto. Por lo tanto, ¿qué conclusión y a qué mensaje nos podemos llevar? En el Laos debemos reservar o en qué casos podemos utilizar cuando estamos pensando que podría corresponder a un carcinoma papilar, pero no me alcanzan los elementos. Cuando podría estar frente a una neoplasia folicular también, pero los elementos me apuntan más hacia benigno. O también puede haber otra malignidad que esté escondiendo dentro de este grupo. Entonces, es importante aclarar dentro de qué atipia es de las que estamos, si estamos frente a atipia nuclear, atipia arquitectural o ambas. Porque si estamos frente a ambas atipias, ahí se debe, como dije, aclarar que podría tratarse de esta lesión de NIF, ¿no? Que es una lesión de bajo riesgo. Entonces, el riesgo de malignidad que tenemos en las características en las tipo 3 en AUS es de un 22%, ¿no? Y el manejo que tiene que tener es repetir, o en todo caso se puede repetir la punción, se puede hacer si hay o si está el test molecular, se realiza el test molecular o se hace una lobectomía diagnóstica, ¿no? Para ver, o también se le puede hacer el seguimiento. Eso ya depende mucho del criterio clínico y cómo se lo va a manejar, cómo se va a manejar esta lesión. Pero es importante siempre notar y hacer en las notas, sugerir que podemos estar frente a las NIF. Básicamente, eso es lo que la primera parte que yo tenía para compartir sobre el camino que tuvo el sistema de reporte de Bethesda hasta lo que tenemos hoy en día y cuáles son los cambios y cuáles son los cambios que se ha tenido. Muchísimas gracias, doctora. Excelente su participación. Doctora, tenemos una pregunta en el chat. No sé si nos podría recomendar alguna clave o algún tip para diferenciar las tiroiditis en un extendido citológico. Ahora sí, gracias. Es que no me permitía
Sí, yo creo que es importante dentro de la tiroiditis ver el fondo, el contexto de las células inflamatorias y de qué células inflamatorias estamos teniendo, ¿no? Si son linfocitos, podemos tener granulomas o que sean células, tener las tiroiditis granulomatosas también. Y no olvidar que muchas veces, si tenemos mucha cantidad de linfocitos y tenemos algunos cambios oncocíticos o algunos cambios reactivos, lo más probable es que estemos frente a una lesión benigna, ¿no? Si los cambios son muy marcados, ya tenemos grooves, ya tenemos muchos cambios oncocíticos. En estos casos, cuando ya hay muchas células oncocíticas o muchas atipias foliculares, en ese caso, bajo el contexto igual de una tiroiditis, es importante ponerle que hay estas atipias, ¿ya? Pero que podría tratarse de una tiroiditis. Eso uno lo puede poner en la nota. Y eso es importante verlo, de no olvidarnos de las atipias que pueden ser reactivas por el proceso inflamatorio. Exacto. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta en el chat. Creo que no. Muy clara la información, doctora. Quisiera agradecerle mi sincero agradecimiento. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Perdón, ahí sí hay una pregunta Sí. más justo ahorita. Apareció, cuando se tenga un AUS, ¿es necesario añadir un comentario o nota? Sí. Es necesario añadir qué tipo de AUS es el que tenemos. Si tenemos atipias solamente nucleares, no olvidemos que si hay atipias nucleares y arquitecturales, podemos estar frente a estas NIF y eso lo tenemos que poner en la nota, que podría tratarse de esta lesión. Que no nos olvidemos que son lesiones que son indolentes, que son encapsuladas, que tienen bajo riesgo de malignidad, pero es importante y no el sistema nos pide que lo tengamos que poner qué tipo de atipia es lo que tenemos, cuál de las dos o si tenemos de las dos. Doctora, muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en completarse el diagnóstico de un AUS desde que se toma la muestra? Bueno, eso va a depender de cada laboratorio y del expertise, ¿no? A veces son casos que son muy difíciles las atipias y uno no tiene que consultarlo y lo ve con otra persona, pero por lo general es el tiempo que tarda una citología en general, ¿no? Y depende del laboratorio. Hay laboratorios que sacan en 3, 4 días, ¿no? Entonces depende mucho del laboratorio y de la cantidad de personal, o sea, son otros factores que se toman. Excelente. Dice, ¿hay un número de grupo celular para AUS? El número de grupos celulares es en general para todos, ¿no? Los grupos de células, pero sí nos aclaran que si vemos nosotros que si no tenemos la cantidad requerida de los 6 grupos con las 10 células bien preservadas y encontramos un grupo que ya tiene atipia, lo tenemos que caracterizar en cuál de las atipias estamos encontrando, ¿no? Si vemos un grupo y ya lo vemos atipia, como mostré en una de las microfotografías, tenemos que reportarlos. Estamos en la obligación de reportar que se encontró un grupo atípico, ¿no? Y que está dentro de, por ejemplo, AUS o de sospecha de malignidad, ya. Entonces, pero lo tenemos que reportar, aunque no lleguemos a la cantidad de células o los criterios requeridos de los 6 grupos con 10 células. Muchísimas gracias, doctora, por responder nuestras dudas. Sin duda ha enriquecido nuestro entendimiento. Muchísimas gracias, doctora, por su aceptación, por su tiempo y su dedicación a contribuir a este evento. Doctora, mañana nuevamente nos volvemos a ver.